Buenas, yo soy Ezequiel Santillán del grupo Segundo Primera. El tema que elegí para este trabajo fue el Imperio Inca y este se va a dividir en agricultura, religión y clases sociales. Bueno, el Imperio Inca empezó en el siglo XV, para ser exactos, en el año 1438. Y hay un mito que dice que el dios del sol, Inti, le dio a Manco Cápac, junto a su esposa Mamá Oxo, un bastón de oro que le indicaría dónde fundar la civilización que lo veneraría al dios Sol. Y así se fundó el imperio. Ahora hablemos de dónde se establecieron. Fue entre los siguientes países: Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, entre las montañas de los Andes, y logró tener una cantidad de 12 millones de habitantes. Bien, ahora hablemos sobre la agricultura. Ellos cultivaban todo tipo de verduras, como la papa, el camote, el maíz, el oyucuo, la oca, la quinua, el ajil, el tomate y el maní, el payar, la palta, la yacoa, el frijol y muchas verduras más. Pero lo interesante viene ahora, que era cómo lo plantaban, porque vivir entre las montañas podría ser un poco difícil plantar verduras, y para hacerlo inventaron los andenes. Son parte de las montañas que los incas moldearon con forma de escalones, que con unos canales iba cayendo agua escalón por escalón y alimentando la cosecha. Y por último, una curiosidad, que es que los incas llegaron a plantar más de 200 estilos distintos de papas. Bien, ahora pasemos a la creencia de los incas. Ellos adoraban al dios Sol, que lo llamaban Inti, el dios Inti, así como a la luna y a los fenómenos naturales. Y ellos creían que existían tres mundos: superior, Anam Pacham; el medio, Kai Pacham; y el inferior, Uku Pacham. Y en un dios creador llamado Virococha, que habría entre otros dioses. Ahora pasemos a hablar sobre en los dioses que ellos creían. En el dios Inti, como antes mencionado, el dios del sol; Mamá Quilla, diosa del cielo y las estrellas, protectora de las mujeres y esposa del dios Inti. Pachacamac fue el dios más importante de la costa central. Illapa, el dios del rayo; Pachamama, madre de la tierra; Mamá Cocha, madre de los lagos; Koishur, diosa de las estrellas. Y por último, pero no menos importante, Apus, dios de las montañas, los montes y los tutelares. Y por último, las clases sociales, que ésta se dividía en tres: el inca, la nobleza y el pueblo, y a su vez la nobleza y el pueblo se subdivide también. El inca es el estatus más alto de todos. La nobleza se subdivide en nobleza de sangre, conformado por los descendientes del inca, quienes integraban los ayllus, reales o panacas, ejercían las funciones más altas, como funcionario imperial, gobernadores, generales, sumos sacerdotes, etc. Nobles de privilegio, cuyos miembros no pertenecían a la familia real, sino que eran nacidos del pueblo, pero por sus grandes servicios prestados al Estado habían alcanzado tal jerarquía. Ellos estaban conformados por los jefes militares, los sacerdotes, luego el pueblo, que se subdividía, los artesanos, es decir, los que hacían trabajos artesanales, los orfebres, plateros, tejederos, horcheros, chicheros, carpinteros, hojalateros. Luego los mercaderes, que eran una clase muy especial dentro de la población costera. Se ocupaban del trueque o del intercambio. Tal es el caso de los controlaban el comercio de los espondilus. Estaban exonerados de trabajos comunales y públicos, aunque tributaban en especie tanto a su curaca como al Estado imperial. Los atunrunas, que quiere decir hombres grandes, conformados la gran masa del pueblo, que se dedicaban a los labores agrícolas y pastoriles, aunque también presentaban su trabajo en las obras públicas. De entre ellos se elegían los soldados
a los mintamas y a los llanas. Los pescadores vivían a lo largo del litoral, en pueblos separados de las aldeas campesinas, sin poseer tierras ni cultivo. Formaban una clase social distinta. No solo pescaban, sino que también cazaban aves y cosechaban aneas, que usaban como material prima para sus embarcaciones y chozas. Los mitmás, llamados también mitimaes, eran aquellos pobladores quechuas enviados a colonizar los nuevos territorios conquistados y formar así una barrera contra las poblaciones fronterizas que todavía no ha sido dominado por los incas. Los llanas eran prisioneros de guerra, solo bien simples individuos, desaigarros por sus ayllus, por capricho del inca o por el curaca, para ejercer como servicio en las tierras domésticas agrarias y a pastizores. El llana era de por vida y se lo transmitían a sus descendientes, de acuerdo a quien servían, y recibían diversos nombres. Cuando lo hacían en beneficio de personas o familias, se los llamaba llanas o llanucunas. Cuando estaban al servicio del Inca y el Estado el Estado los denominaba llanayacos. Las mamaconas o akshas, mujeres que desde temprana edad eran reclutadas de todo el imperio para ser integradas a los ayacus. Ellas allí se dedicaban a la fabricación de textiles, la preparación de bebidas para ritos y otros labores. Algunas eran seleccionadas para convertirse en esposas secundarias del Inca. Para los Pampa Yunurans eran mujeres que por el Estado estaban obligadas a ejercer la prostitución, pero fuera de las poblaciones en el campo. Se trataba de mujeres prisioneras o capturadas en las guerras. Los piñas o pinas eran prisioneros de guerra que estaban en el último escalón de la pirámide social del imperio. De acuerdo con Waldemar Espinosa, estaban sometidos a la esclavitud, pero solo al servicio del Inca y el Estado imperial. Sin embargo, no se puede considerar esclavista al Estado Inca, pues el número de piñas era ínfimo en comparación al número total de población, que como yo antes mencionado, 12 millones ha llegado a ser su tope. Pero lamentablemente, como todo comienzo, tiene su fin. Entre 1529 y 1532 hubo una guerra civil por el poder del trono entre los hijos de Huayna Cápac, los hermanos Áucar y Atapualpa, obteniendo al final el poder Atapualpa, pero un año después, en 1933, llegaría Francisco Pizarro a acabar con el imperio inca y así llegando a su fin.